me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo este jueves y con el gusto de tener nuevamente, porque así le pedí al licenciado Edmundo Alsina, y el cual le agradezco que esté nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. De verdad, no, porque es un tema tan importante que cada día parece que es una bola de nieve, va creciendo, en el cual esta administración gubernamental como que no le quiere caer el 20, como que dice, bueno, que los viejitos se cansen, los jubilados, pensionados, total nosotros tenemos 5 años. Y además, en la entrevista pasada, habíamos platicado con el licenciado, y él decía claramente que hay dos formas de solucionar esta situación. La primera, que haya sensibilidad y voluntad política por parte del Ejecutivo y su gente, y reconocer que es de error, reconocer, es de funcionarios que si pasa a cometer un error porque estás trabajando, bien se vale. Es correcto. Pero es sabio reconocer que la regaste. Sí. Y la otra, decía el licenciado Alsina, que es, a ver señores, va a ser por desgracia y nos va a llevar mucho tiempo el aspecto Legal, jurídico, el paquete legal, sí. Y parece que es a eso la apuesta de este gobierno, y por eso era importante, porque a mí me han preguntado, abogado, oye, ¿cómo está eso de la ley del ISSSTE? O sea, ¿qué nos ampara a nosotros jubilados para que nos...? Y es por eso que te pedí que nos hablaras del artículo 13, del 14, del 67, que es lo básico y que debe conocer no solo los jubilados pensionados, los que van a jubilarse. Exacto. Y la ciudadanía en general. Sí, así es, porque hay más de 40,000 trabajadores al servicio de los 3 poderes del Estado que estarán en camino, unos antes y otros después, para pretender su jubilación o su pensión. Pero si ellos no se unen a esta causa, respaldando a jubilados y pensionados, el día de mañana que les toque su retiro por su tiempo, por su salud o por cualquier otra circunstancia, tendrán muy mermados sus ingresos. Para comenzar, quiero decir que siento que este gobierno yucateco es totalmente indolente, cínico e inhumano, porque con respeto mucha gente se ha acercado al Palacio de Gobierno, al titular del Poder Ejecutivo, a la secretaria de Gobierno y a otros funcionarios, a la misma directora del ISSSTE, y no los escuchan, ¿sí? Los batean, como decimos coloquialmente. Bueno, no los dejan ni pasar, ¿Sí? Como pasó ayer, dos terroristas jubiladas, Dos maestras, o sea, estaban, incluso lo que decía, no es por seguridad, ¿de quién? O sea, somos 2 viejitas y un viejito. Sí. O sea, esa es la cerrazón de este gobierno. El propio vigilante no sabía qué hacer al resto. Sí, por eso digo que este gobierno desafortunadamente es indolente y torpe, sobre todo torpe. Y veamos por qué. Ya en entrevista anterior comenté lo que dice el artículo 67, pero lo quiero reiterar porque es de suma importancia que nuestros pensionados, jubilados y la sociedad en general sepan qué dice textualmente para que no confundan a la gente, porque ya llegó a mis oídos que hay mucha gente del gobierno que está ya de esquirol tratando de confundir y romper a esta gente que pretende organizarse. Bien, citando textualmente lo dispuesto en el artículo 67 en comento, dice que las jubilaciones y pensiones que se paguen conforme a esta ley se incrementarán en la misma proporción que aumente el salario mínimo general. Punto. O sea, queda muy claro. Voy a precisar que antes de este texto, de este artículo, existió otro que hablaba de las jubilaciones y pensiones móviles. Y decía, entre otras cosas, que también se regiría por los salarios mínimos o por lo que determinara el presupuesto del Poder Ejecutivo, dándoles a los jubilados y pensionados, ¿sí?, la mayor cantidad que diera el Ejecutivo a sus trabajadores en activo. Pero este artículo que acabo de comentar, que no leer, ¿sí?, quedó caduco,
¿sí? Fue reformado por este nuevo, de tal suerte que lo aplicable es que los incrementos a las pensiones y jubilaciones será en base a lo que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por una parte. Muchas personas de todo tipo me han comentado que si está quebrado o no está quebrado el instituto. No, es más, un hijo mío fue auditor del instituto, tuvo acercamiento con las finanzas y realmente quebrado por cuanto quebrado no está ni estaba. Se dicen muchas cosas para intentar justificar este decremento que estamos sufriendo ahora. Pero en el supuesto sin conceder que fuera así, el artículo 13 de la vigente ley del ISSSTEI nos dice que cuando las aportaciones ordinarias o extraordinarias en favor del instituto y los productos y recursos propios de que disponga no sean suficientes para cubrir los servicios y demás obligaciones a su cargo, el déficit que se presente, cualquiera que sea su monto, deberá absolverse oportunamente por las entidades públicas. O sea, que no puede haber quiebra. Y de pura casualidad, el presidente de ese Consejo de Administración es el señor gobernador del Estado. El gobernador del Estado, en efecto. Y el otro de los elementos clave ahí es el secretario de Hacienda y el de Finanzas. Y la secretaria de Gobierno. O sea, que todos ellos saben, y les recae en todos ellos. Ellos tienen que ver cómo arreglarlo. Sí, en definitiva. Sí. Y algo análogo dice el artículo 14 de esta misma ley. O sea, en pocas palabras, no puede existir quiebra en el ISSSTEI porque el ente público gubernamental tendrá que ver cómo en sus partidas presupuestales signa las cantidades para los jubilados, pensionados y para seguir sufragando los gastos de su personal en activo. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Aparte de las trapezerías que se han dado y se siguen dando dentro del ISSSTEI, ¿sí? No podemos olvidar que el Ejecutivo Estatal y quizá también en el Poder Judicial y Legislativo no están haciendo llegar las cuotas de sus trabajadores en activo a la tesorería del ISSSTEI. Y eso va en contraposición con lo dispuesto también en otros numerales de la propia ley del ISSSTEI, que establece, entre otras cosas, que dentro de los 5 días inmediatos a que haya capturado el patrón gobierno, ¿sí? La parte que le corresponde al trabajador, deberá enterarlo, hacerlo llegar al ISSSTEI, ¿sí? Y que si no lo hace, le causará al ente público un interés moratorio del 1.5% mensual. Aquí ya lo interesante o sea, espero que no sea cierto, que la misma gente que está en el ISSSTEI me ha hablado, me ha dicho, doctor, hace un año que el gobernador, espero que no sea cierto, no nos ha depositado, no ha pagado lo que le corresponde, no ha depositado lo que correspondiente del gobierno estatal. Espérate, digo, sí, me dice. O sea, si fuera así, eso es grave, ¿eh? Entonces, claro que sí. Entonces, ¿de qué se trata? Estás diciendo que estás en quiebra, pero no has pagado tú lo que te corresponde. Exacto. Entonces, como que dices, bueno, yo le dije, no lo creo, pero sin embargo, dice, ahí están los números, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dan a conocer que sí están pagando las aportaciones? Se calcula que la base trabajadora vigente al servicio de los poderes de los 3 poderes del Estado fluctúa en alrededor de 40,000 trabajadores. Imaginemos nada más la cifra, ¿sí? De ese 6% que nos descuentan de los salarios, más el 12% que está obligado a aportar el titular del Ejecutivo para los fondos del ISSSTEI, ¿cuántos millones de pesos representa mensualmente? Cada mes. Si ahí le agregamos lo que acabas de comentar, en el sentido que durante 10, casi 11 meses no ha hecho llegar la parte que le obliga y le corresponde, y que además le debería de estar generando un interés mensual del 1.5%, estaría quebrado hacia el instituto. Definitivamente no. Pero esa es por una parte. Quiero comentar, y todo el mundo lo sabe, que el ISSSTEI tiene 2 tiendas que nunca han operado ni van a operar con utilidades, ni tampoco nos beneficia como trabajadores del gobierno, porque los precios no son menores que los de la competencia en la calle. 1, tenemos un balneario
un hotel balneario, que cada 2 o 3 años lo reforman, le dan vuelta por acá. Le meten dinero para bajar la Habana. Meramente para bajar lana. Entonces. Y que no faltaría quien lo pueda adquirir, al igual que las tiendas. Y todavía así, si vamos al registro público de la propiedad, he detectado una gran cantidad de propiedades a nombre del instituto. Sí, los mismos municipios que en un momento determinado no habían pagado o no pueden pagar los cuotos, se les daba. O sea, hay municipios... Progreso, Valladolid, entre Oman, otros, sí, o sea, han pagado sus adeudos ante la presión sindical, laboral, sí, han tenido que dar en dación de pago total o parcial al ISSSTE y predios. Ahí están asentados. Nos está costando en impuesto predial, en mantenimiento. Si se vendiera toda esta carga, y no olvidemos el fideicomiso de más de 3,000 millones. Si Rolandito generó un fideicomiso con los terrenos de Ucú y de otros puntos, y que se calculó hace casi 6 años que valían 3,000 millones de pesos, ahora, aún con precios inflados, si así hubiera sido, hoy ya tendrían un valor de 3,000 millones de pesos, por lo menos. Entonces, ahí tenemos otros más de 3,000 millones de pesos asentados. Pero todavía quiero ser un poco más profuso en ese tenor, ¿sí? El único negocio, por decirlo de alguna, o prestación que le dejaba realmente dividendos al ISSSTE eran los préstamos que daba. pero ya no lo da los préstamos. Ese es el problema. Imagínate, doctor, doctor, que el dinero del ISSSTE va a una financiera bancaria donde nos paga por cada millón de pesos entre el 5 y el 6% actual, cuando estos agiotistas nos están cobrando el 12 por lo menos por ciento. O sea, que un tanto similar, ¿sí?, se están quedando unos usureros que fueron beneficiados por un director anterior, pero no lo corrige el actual. Ajá. Si el problema no es qué hizo el de ayer, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿por qué no lo ha corregido? Se habla de denuncias, pero nada más es lengua, nada más es saliva, no trasciende y no se devuelve esos recursos al fideicomiso, perdón, a los fondos del ISSSTE, para que nosotros y ustedes que están por retirarse seamos beneficiados. Y queda muy claro, es totalmente procedente una acción legal en contra del ISSSTE y quizá también del titular del Poder Ejecutivo. Pero acá es interesante, se quieren dar mucha mala información de que, y aquí es la pregunta que yo hago, que muchos están yendo, es que lo tenemos que amparar. Yo decía, ¿amparar? Sí. ¿De qué? Definitivamente. ¿Cómo está, jurídicamente? Yo no niego que durante la secuela de una demanda de esta naturaleza administrativa, ¿sí?, vayan a haber uno o muchos amparos. Definitivamente, porque también estoy convencido que la autoridad que nos tenga que atender en el ramo que corresponda, trabas nos va a poner. Pero sí vamos a tener que utilizar el amparo para destrabar eso. Pero no en primera instancia. Pero no en primera instancia. Primero, tenemos que dirigirnos al instituto a reclamarle y a pedirle que nos diga, y por escrito, ¿por qué me quita ¿por dinero? qué me está quitando mi dinero? ¿Por qué me está restando mi pensión si ya me había reconocido en un principio que me correspondía el 16.21% y me lo pagó? O sea, entonces, para aquellos amigos que están en la situación de jubilados y pensionados y les han hablado que te vendo un amparo y que hay que promover un amparo, compañeros y amigos, porque también soy pensionado, error. No es lo correspondiente, no por ahora. O sea, hay el proceso jurídico ahorita, porque ¿de qué voy a ampararme si no tengo la información? No se ha dado el acto administrativo. Si yo voy, ¿qué pasa? Pido la información, no me contestan, ¿sí? O me contestan algo que no considero que es justo. Entonces, ¿cuándo puedo hacer el amparo? ¿Sí? Porque ya sé que no me contestes o lo que me estás diciendo no corresponde, pero además es otro proceso administrativo que tengo que hacer. Sí, yo creo que los abogados, voy a ser temerario, ¿me entiende? Pero yo pienso que los abogados que están proponiendo y vendiendo un amparo para destrabarle la problemática de sus ingresos son esquiroles. O sea, son aquellos que ya infiltró el gobierno del Estado o los directivos del ISSSTE para que las personas pierdan Tiempo, la temporalidad
que la ley nos otorga para un momento dado exigir ese derecho. Porque además te dicen, abogado, es que si no presentamos el amparo en 48 horas, ya no va a tener efecto. No es así. No, de es plano, doctor, de plano y definitivamente, y lo digo bajo palabra de sí, ¿verdad? Que no es lo inmediato o lo correspondiente. Hay que primero dirigirnos a la institución en forma escrita, pacífica, etcétera, etcétera. Nosotros en la oficina ya tenemos el panorama de lo que tenemos que hacer. Que va a llevar tiempo ante la indolencia, Sí. terquedad y torpeza de este gobierno, nos va a llevar tiempo, ¿me entiende? A no ser que esta gente siga presionando y en un tiempo X se resuelva. Que sea Pero lo que tenemos decimos. que comenzar el juicio, pero comenzarlo bien, no con amparos. El amparo es después, no lo niego. Se va a llegar, pero todavía en primera instancia es soliciten y ojalá que los amigos pensionados que lo están viendo, de verdad, señores, si estamos acá es porque realmente creo que es importante para, no solamente para los propios pensionados, jubilados que ya están, sino los que van a venir, señores, y no escuchen muchas voces, de verdad, no les primero que les caiga, digan que se lo crean. Como médicos busquen otras Y diagnósticos. me preocupa muchísimo cómo el Congreso del Estado, cómo los líderes de los partidos políticos han guardado silencio en este tema, donde ellos mismos, muchos de ellos, gozan actualmente de sus pensiones o jubilaciones. Y diputados, funcionarios y dirigentes de partidos políticos, de todos. ¿Usted? Nadie ha alzado la voz, o lo hacen con mucha discreción, estarán maiciados. No, pero además, fíjate, tienes al presidente, al que es el diputado del PANAL. No ha hecho nada. Luz María. No ha Luz hecho María, nada, ¿qué onda, Luz María? desafortunadamente. Sí. O sea, y tienes a otros, ¿cómo se llama? Pero además, yo veo la Comisión de Derechos Humanos que tampoco ¿Dónde ha está hecho nada. Hervis? Bueno, Hervis, pues es, ahora sí, yo siempre, el buen Hervis en posición de reflexión. Yo es lo pensé le que mi conviene. buen amigo, aprecio a Hervis, se lo digo, 6 años, 8 años he tratado, pensé que él estaría junto con los líderes magisteriales de la 57 al frente de este movimiento. Oh, sorpresa Pero- y decepción. Pero el mismo jubilado decía que la misma gente de Hervis les hablaba de Es para correcto. decirle, Ya no me lo- vayan, Hervis, somos de Hervis. Porque somos Ya me lo Hervis. dijeron, sí, sí. Y qué lástima. Señores, aquí nuevamente gracias al licenciado Edmundo Alsina. Por nada, por nada. De verdad, no hay voluntad política, por desgracia, no hay voluntad política. No hay humanismo. No hay humanismo. Tiene Y que hay ser- mucho cinismo. Y hay mucho cinismo y tiene que ser, por desgracia, una situación que la misma sociedad está creando. De hecho, los mismos maestros de diferentes grupos van a tener un plantón el sábado. Sí. Para ver, bueno, qué está pasando, puede ser que siga esta indolencia como está. Y quiero insistir, doctor, en lo siguiente. Hoy somos como 5,000 jubilados y pensionados, pero cada día acude gente al ISSSTE a solicitar su retiro porque ya le corresponde, porque ya le asiste el derecho y la razón, porque ya está enfermo, porque ya está viejo, porque ya está cansado, porque ya juntó su lana ahí y ya no quiere trabajar por todas estas condiciones. ¿Por qué no se lo van a dar en justicia? Se gasta dinero en otras tonterías y porque ya abusaron demasiado de nuestras pensiones y jubilaciones, ya abusaron demasiado de saquear a ese organismo. Ya basta. Señores, licenciado Moncina, gracias, licenciado. Por nada. Hasta la próxima. Así es. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.